Buenas tardes, profesor. Esta es la presentación del taller Inyección SQL y pues los integrantes de esta presentación o del taller es Jorman Jiménez Navarro y mi persona Diego Alberto Mesa Luna. Antes de pasar a hablar acerca de lo que es la inyección SQL, me gustaría o nos gustaría pues explicar mejor qué es la arquitectura o cuál es la arquitectura de una aplicación web. Básicamente la arquitectura de una aplicación web está compuesta por tres elementos fundamentales, que es el cliente, ¿verdad? El servidor y la base de datos. El cliente hace una solicitud HTTP donde ella envía datos al servidor y el servidor, pues como una especie de un intermediario, eh, saca, ¿verdad?, los datos que el cliente está pidiendo de una base de datos. Entonces, lo que hace la base de datos es según lo que el cliente pida y según lo que la base de datos tenga, entonces devuelve la información y el cliente al final, pues eso es lo que recibe, la información. Entonces tenemos la base de datos, el servidor y el cliente. El cliente solicita a través de una solicitud HTTP algo al servidor, el servidor busca la información dentro de la base de datos. La base de datos, según lo que tenga, se la devuelve al servidor y el servidor se la termina devolviendo al cliente. Entonces, de esa forma funciona o de esa forma está compuesto la arquitectura de una aplicación web. Ahora, entendiendo esa arquitectura, vamos entonces a pasar a hablar acerca de lo que es la inyección de SQL, que en términos pues generales no se trata pues de incrustar, ¿verdad?, código SQL generalmente dentro de formularios que tienen una comunicación directa con la base de datos. Esta base de datos o donde se esté guardando la información tienen que ser bases de datos relacionales eh, con, con, con su código fuente SQL, ya para que esta inyección SQL funcione de forma correcta. Entonces, aquí la cuestión es que se inyecta, ¿verdad?, código SQL dentro de los formularios para obtener información no autorizada o restringida por parte de la base de datos. Entonces, aquí vemos un ejemplo donde tenemos un usuario, tenemos una contraseña, un formulario, un login, y pues aquí vemos que se supone que aquí llegaría la contraseña admin y aquí llegaría la contraseña. Entonces, si este usuario es igual a admin y contraseña es igual a esto, entonces se devuelve una información. Ahora, aquí fácilmente se podría inyectar entonces dentro del usuario alguna sentencia SQL para que en vez de regresar información, ya bien sea negativa o positiva, regrese más información de la que en realidad debería de devolver el servidor. Entonces allí se incrustaría el código SQL para tal fin. Entonces existen pues tipos de ataque SQL, la que pues estaba mencionando desde el inicio de la presentación, que es la incrustación de eh, código SQL que devuelva, por ejemplo, siempre un true. Esta secuencia, este ejemplo aquí, vemos que eh, donde vemos que seleccione todos los campos de la tabla usuario donde el usuario sea igual a admin y contraseña sea igual a esta contraseña, o 1 sea igual a 1. Ahora 1 siempre va a ser igual a 1, entonces pues es una sentencia que siempre va a ser true. Y por ende, así sea que la contraseña o el usuario no sean correctos, pues él me va a terminar regresando la información, porque esta sentencia siempre va a ser true. Lo otro sería introducir códigos SQL incorrecto. Ahora, ¿con cuál fin? De que la base de datos devuelva un error. Entonces, en este error
se puede encontrar información valiosa de la base de datos, como por ejemplo el nombre de algunos campos de una tabla, o bien el nombre de una tabla o de varias tablas de la base de datos. También se puede conocer el nombre de algunas tablas, o después de conocer el nombre de algunas tablas se puede utilizar de nuevo la palabra reservada unión para traer información de otras tablas por medio de inyecciones SQL. Por medio del tipo anterior se saca información de la tabla. Cuando ya tenemos información de la tabla, entonces de nuevo se hacen las inyecciones SQL con el nombre de esa tabla para traernos la información de esa tabla por medio de una sentencia llamada unión, ya, que es unir varias tablas. Entonces la otra sería anexar consulta SQL después de un punto y coma. Uno cuando está escribiendo código SQL, uno para decirle a SQL que hasta cierto punto llega una sentencia, uno escribe un punto y coma. Entonces lo que uno hace es al final de una palabra, dentro del formulario, escribir el punto y coma y seguir escribiendo sentencia SQL para que SQL entienda que allí finaliza esa sentencia y comienza una nueva sentencia. Entonces en esa nueva sentencia uno puede escribir pues todo el código que uno quiera. Y el resto pues es básicamente conocer el lenguaje de programación SQL y para ejecutar pues todas las sentencias que uno quiera en una aplicación web o móvil que contenga este error. Ahora, ¿cómo se evitan las vulnerabilidades de SQL en un software? Normalmente, estos aplicativos con esta vulnerabilidad se debe a que las sentencias o las consultas a la base de datos son de forma directa, utilizando SQL puro. Eso es una mala práctica porque pues generalmente se van a terminar rompiendo, ¿verdad?, el aplicativo por medio de inyecciones SQL. Debido a esta vulnerabilidad surgen los llamados ORMs, ¿verdad? Entre ellos está Sequelize, Tag ORM, que son ORMs propios de JavaScript. Estos ORMs no son más que no es más que una forma de encapsular código SQL, ¿verdad?, dentro de sentencias de JavaScript. Por ejemplo, para yo buscar una información de un usuario con cierto ID, uno normalmente escribiría en una base de datos select asterisco from user donde o where user sea igual a tal ID, ¿verdad? Sería la sentencia de SQL pura, pero acá no funciona de esa forma. Acá funciona ya a través de llamo a la entidad o el nombre de la tabla, y en vez de hacer todo eso que ya acabo de mencionar del select asterisco from la cuestión, se escribiría punto fin, ¿verdad? O find, que pues es una función propia de JavaScript que convierte, ¿verdad? Este punto fin no es más que una consulta SQL, pero en código JavaScript. Entonces esta consulta lo que hace es que como convierte todo eso en código SQL, pero a pesar de que se envíen secuencias SQL por medio del formulario, este ORM no las va a leer, no las va a reconocer y por el contrario simplemente regresaría un error o bien la consulta vacía al no encontrar ningún dato con esos caracteres. De esa forma se crearía esa capa de seguridad para evitar las inyecciones SQL. Entonces también existen algunas herramientas que detectan estas vulnerabilidades, como lo son Acunetix, ¿verdad?, que escanea el software buscando vulnerabilidades. Tenemos en Nexus, busca también vulnerabilidades en distintos sistemas operativos. SQL Map, que es una herramienta creada en Python, que lo que hace es ejecutar SQL de forma automática en un software para detectar si este posee o no la vulnerabilidad de SQL Injection. Y pues algunos datos importantes, entre ellos tenemos que el 75% de los ataques ocurren en el nivel de aplicación. De un 100% de una app o de aplicaciones web auditadas, el 96%
tienen vulnerabilidades. Ahora, y el 13% de esas vulnerabilidades corresponden a inyección SQL. Y también pues tenemos el informe de Awas del año que nos dice que en el año 2010 al 2013 la inyección SQL se mantuvo en primer lugar dentro de su top de las vulnerabilidades más comunes. Entonces, esos serían como unos datos importantes que nos indican que debemos tratar de evitar el, esa vulnerabilidad de SQL Injection. Y pues por otro lado, simplemente darles las gracias por esta oportunidad. Y esta sería toda nuestra presentación.